Hola. Bienvenidos a Megaproyectos España. Madrid va a recibir su mayor transformación de la historia, el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa. Porque Madrid Nuevo Norte ha sido aprobado definitivamente. Parece un sueño pero es realidad, por fin hoy 25 de marzo del año 2020 se aprueba un proyecto que llevaba 27 años sobre la mesa y que ha tenido la peor suerte del mundo. Proyecto por el cual cree este canal y el único proyecto de España, que no solo cambiará nuestro país, sino el futuro de la Unión Europea. Este vídeo va a resolver alguna de las dudas y va a desvelar secretos que no se cuentan en los noticiarios. Así que bienvenidos a El Futuro de Madrid. ¿Qué es Madrid Nuevo Norte? Fue un proyecto que nació en 1993, tras ganar la empresa pública Argentaria junto a Constructora San José, cuya empresa fue llamada DUTCH el proyecto para regenerar gran parte del norte de Madrid. Argentaria se convirtió en BBVA y finalmente el nombre de la empresa que desarrollaría estos terrenos se terminó llamando Distrito Castellana Norte, o DCN. Con esta pregunta no quiero dar la chapa de la historia, que si el 11M, que si quiebra Lehman Brothers, pandemia global. Problemas que han retrasado la operación, porque nos llevaríamos el mes entero. Madrid Nuevo Norte es el sucesor de la Operación Chamartín. ¿Por qué se llama antes así? Pues el proyecto buscaba la regeneración de los terrenos contiguos a la estación de Chamartín al norte de Madrid, gracias a la unión de los barrios anteriormente separados por las vías del tren de Chamartín. Una estación que se creó en 1975 para ser una de las estaciones más modernas de Europa. Este ambicioso proyecto dotará a la capital de España de una de las estaciones ferroviarias más modernas de Europa. Pero que no ha recibido casi ningún cambio desde entonces. La ciudad con los años ha ido creciendo alrededor de esta con el trazado de vías separando Madrid en dos. El norte de Madrid no tiene conexión actualmente por más de 5,5 kilómetros, alrededor de las vías del tren gigantescos descampados, algunas naves sueltas, y el moderno distrito de negocios de las 5 Torres. Junto a un nodo de transporte de alta velocidad que conecta con toda España, este espacio se convierte en la mejor localización de toda la península para levantar un superdistrito de negocios el más grande de España y uno de los más grandes de Europa, compitiendo directamente con la Défense en Francia, o el Canary Wharf en Reino Unido. El proyecto a tamaño. El proyecto rodeará la totalidad de la playa de vías de Chamartín que se extiende en 5,6 kilómetros. En total hablamos de más de 3 millones de metros cuadrados, en los que 2,6 millones se construirán no solo oficinas sino viviendas. Comparado con otros desarrollos en Madrid la cantidad de viviendas será prácticamente nula, unas 10.500 unidades. A diferencia de otros proyectos sobre todo al sur de Madrid donde nos encontramos cientos de hectáreas con terreno a urbanizar con más de 100.000 casas programadas y sin ninguna casa construida, pues muchos de estos desarrollos empezaron a construirse en 2008, y tienen un futuro incierto con mucha vivienda y pocas zonas de trabajo. A diferencia de siempre, que se ha promovido poco trabajo y mucha casa, esta vez será al revés. Se construirán más de 300 edificios de oficinas, muchos de ellos en altura para aprovechar al máximo la localización, 1.600.000 metros cuadrados dedicados a oficinas, lo que equivaldría a más del 60% del terreno. Se prevé la creación de 250.000 empleos durante las obras, y unos 113.000 trabajarán en este distrito financiero. La vivienda tomará un papel secundario y su propósito será no convertir durante la noche el distrito en una ciudad fantasma, lo que será la mega obra de este proyecto, y uno de los pilares de la operación será el Gran Parque Central, que se situará justo encima de las vías del tren de la zona sur, estas se soterrarán por completo. La idea de este parque no es solo la creación de una superzona verde del tamaño de 13 estadios de fútbol, uno de los más grandes de Madrid, sino unir el distrito de negocios al máximo posible. Como he dicho, el distrito negocios girará en torno a estación, pero también en torno a este parque. Chamartín es el otro pilar del megaproyecto. Esta estación de alta velocidad es una de las más antiguas de España y se ha quedado atrás con respecto a la otra gran estación en Madrid, Atocha. Chamartín se renovará y se convertirá en la más grande de Europa y una de las más modernas del mundo. Aunque esta operación se llevará en paralelo a Madrid Nuevo Norte porque los terrenos son públicos, no privados como la operación, pero de esto hablamos en un rato. La futura estación será mucho más grande y por ello tendrán que demolerse incluso edificios cercanos para que ésta quepa.
Se aumentarán a 31 vías, de las 21 actuales, por lo que la estación se expandirá, las caracolas serán demolidas y este gran edificio de telecomunicaciones también. La estación se renovará por completo, contará con mejoradas conexiones con el metro y intercambiadores con otros medios de transporte. Se demolerá el viejo Hotel Chamartín, y se añadirán nuevos servicios en la propia estación como pequeñas tiendas, restaurantes, etc. Su diseño ha sido encargado a las mayores firmas de arquitecturas del mundo, solo en el diseño de la estación ya se han invertido 24 millones para la firma ganadora. Las obras se llevarán paralelamente a Madrid Nuevo Norte. Las zonas. El proyecto está dividido en 3 barrios divididos por la M30 y el haz de vías. Las primeras viviendas se situarán a la entrada de Chamartín, ya que esta parte será soterrada, vivienda de baja densidad. Luego, en torno al Gran Parque Central, nos encontramos el nuevo barrio Distrito Negocios. Desde el parque nos encontramos una primera capa de viviendas, de alta densidad, torres de entre 70 y hasta 120 metros, alturas similares a las de Isla Chamartín. En total serán unas 10 manzanas de viviendas, de lujo junto al moderno Parque Central. Luego las siguientes 2 capas este y oeste serán principalmente oficinas. La más cercana a la Castellana concentrará los edificios más interesantes y altos. En un rato veremos las alturas de estos rascacielos. Estos edificios se construirán sobre las ya viejas cocheras de autobuses de la M, que será trasladado fuera de la ciudad. En la otra zona se contemplarán también más vivienda pero de baja densidad, oficinas y pequeños rascacielos. Luego más adelante se encontrarán los barrios de Las Tablas Oeste, que será la expansión del barrio Las Tablas, actualmente ocupas en casi en su totalidad por un masivo parking, que desaparecerá para dar paso a vivienda y oficina de baja densidad únicamente, con un total de 300.000 metros cuadrados edificables. También esta expansión del barrio gozará de varias zonas verdes. La zona donde se localiza la mayor parte de vivienda será en Malmea San Roque, que acogerá 714.338 metros cuadrados de edificabilidad residencial. Está a precio mucho más asumible, y algo más de 250.000 metros cuadrados de terciario de densidad media que se sitúan tras la M30. También tendrá varios parques y zonas verdes dispersas por el terreno. Conexiones. Como he dicho anteriormente, la idea del proyecto es conectar, por ello se mejorarán las conexiones y se construirán nuevos servicios de transporte público. Entre ellos tenemos 3 nuevas estaciones de metro, alargando la línea 10 de metro que terminaba anteriormente en Chamartín. También se construirán 2 modernas estaciones de cercanías. Al norte de la M30 se construirán 3 puentes, un túnel de tráfico rodado y una pasarela peatonal y ciclista, para facilitar conexiones. Con estas conexiones se quiere reducir al máximo el tráfico en la zona, y cada una de las estaciones ha sido estudiada y localizada en los mejores lugares posibles para llegar al máximo de personas. Estos núcleos de transporte convertirán a Madrid en una de las ciudades mejor conectadas del mundo. ¿Cómo será el Esquiline? En este apartado hay mucha controversia, y es que DCN, la promotora, ha tenido que callar mucho para no calentar a los ecologistas. Pero en este vídeo desvelaremos las alturas reales del futuro Esquiline de Madrid. Como veréis, los datos que daré no se encuentran actualmente tan fácilmente en las páginas oficiales de DCN, ni en las maquetas que se han hecho sobre el proyecto y que pueden ser visitadas, y adelanto que no se parecerá nada a este. Tampoco podemos fiarnos de los renders, utilizaré los últimos que ha sacado la promotora, donde se acerca ya casi a la realidad. En total serán 20 edificios que superarán los 100 metros, duplicando el número actual de edificios de esta altura en la capital. Para representar la altura de estos rascacielos, voy a usar esta maqueta basada en los planos de condiciones de la edificación y las normas urbanísticas del centro de negocios. Empezaremos por la zona pegada a la Castellana. En primera línea nos encontraremos 5 edificios de viviendas que podrían superar los 100 metros, no creo que todos lo hagan ya que estos edificios se encuentran entre 22 y 25 plantas, exceptuando claro si tienen algún tipo de pináculo. Luego atrás nos encontramos una line de rascacielos, el más alto será este junto a la estación de Chamartín, tendrá 70 plantas y más de 330 metros, convirtiéndose en el rascacielos más alto de la Unión Europea, superando a la actualmente en construcción Torre Barso, en Polonia con unos 310 metros. El edificio podría superar los 330 metros si se le añade un pináculo, y aunque la cota máxima del edificio se encuentra en los 334 metros, esta se refiere solo a la altura del último forjado.
Este megatall, denominación que se le da a los edificios de más de 300 metros, superará a la actual Torre Cristal de 250 metros. El siguiente edificio también superará también a la Torre Cristal, se encontrará más o menos en el medio de esta parte del centro de negocios, contará con 60 plantas, lo que será unos 265 metros con pináculos incluidos. Luego al otro extremo, una torre de 50 plantas 240 metros altura, similar a las de las 4 torres actuales. Luego habrá 2 edificios de alturas similares, que por lo que sea no existen en los primeros renders y parece que ya aparecieron. Estas 2 torres se situarán bastante cerca, entre ellas tendrán una 45 plantas y unos 216 metros, ya por debajo de los 200 metros nos encontramos otros 2 rascacielos que no aparecieron en el primer render, tampoco lo hacen en el más nuevo, pero me apuesto que ya aparecen en un tercero. Estas 2 torres serán estas que aparecen aquí como edificios bajos, pero si las miramos medirán, una 145 metros, no se consideraría rascacielos por no llegar a los 150, con 27 plantas. Y el otro tendrá 40 plantas y unos 190 metros, o sea, este edificio del render debería tener una altura similar a el rascacielos de al lado. Luego, para finalizar en esta zona, el último rascacielos sería este de aquí, de unos 130 metros y 30 plantas. En el otro lado nos encontramos con otro gran edificio de oficinas junto a la estación, este medirá 170 metros y contará con 35 plantas, junto a este 2 edificios de igual altura, 25 plantas 100 metros. Este Super Skyline competirá con el de las grandes ciudades europeas, y como siempre he dicho, los rascacielos no significan modernidad, a veces es todo lo contrario, pero una ciudad en altura es siempre mucho más ecológica. Será por tanto el segundo distrito de negocios más grande en cuanto a extensión, pero el primero de Europa en cuanto a altura. Solo esto. Además, la operación construirá varios hospitales, se renovará el Hospital La Paz, para convertirse en el hospital público más grande de España. También se construirán colegios, institutos y centros deportivos, residencias y otros servicios públicos. Madrid Nuevo Norte aumentará 13 kilómetros los carriles bici en la zona. Se prevé en el centro, ante la estación Chamartín, construir un enorme centro de convenciones o un museo. El uso del suelo está aún por conocer. Se reformará el final de la Castellana para que termine en una super rotonda subterránea, que mejorará significativamente las conexiones. Y dará un final a esta calle tan famosa, y también dejando una posibilidad para una futura expansión. ¿Y quién va a pagar todo esto? Bien, como comenté al principio, esto es una operación público-privada, a diferencia de las operaciones urbanísticas, que suelen estar controladas por el Estado. Esto da una mayor flexibilidad y velocidad, y esto debería hacerse siempre para evitar problemas. DCN actualmente es controlada en un 75% por el banco BBVA, en un 14% por Merlin Properties, que compró parte de la operación recientemente, y el resto es controlado por Constructora Son José. Empezaremos por la financiación de la superestación de alta velocidad. La nueva Chamartín, esta costará más de 700 millones de euros, que serán financiadas totalmente por la venta de todos los terrenos de la operación que le pertenece a Adif, la gestora pública de alta velocidad. Según noticias recientes, Adif, empresa pública, obtendrá unos 1.200 millones de euros, que no solo se usarán para la estación, sino también serán invertidos en otras regiones del país. El resto de las obras, que son unos 9.000 millones, tendrán una financiación de un 20% de entidades públicas, para construir el parque, donde se gastará casi la totalidad de estos 1,5 mil millones, al ser una obra sin precedentes, pues son necesarias la soterración de 13 hectáreas de vías solo para el parque central, y la urbanización. El resto 80%, unos 8,5 mil millones, serán de financiación privada, aunque este valor puede aumentar incluso a los 12.000 millones, dependerá de la complejidad de las obras. Aquí es donde entra BBVA San José y Merlin Properties. Esta última, que entró recientemente, será la única que permanezca en el proyecto, ya que es una compañía inmobiliaria, que controla parte de las oficinas más importantes de España. El resto BBVA venderá el 75% de DCN, valorado en algo más de 700 millones, haciendo un negocio redondo, pues sin construir nada ganarán millones, y me parece bastante bien, pues es un ejemplo de negocios perfecto. A esos 700 millones habría que descontarle los casi 100 millones que ha costado sacar adelante esta operación. San José venderá también su parte, como ya se lo hizo a Merlin Prox. Estas ventas se harán a agencias inmobiliarias, en su gran mayoría españolas, que tendrán que hacer inversiones millonarias para construir el proyecto.
Estas inversiones serán muy beneficiosas para España, pues además de dar este distrito una muy buena imagen al exterior, se calcula que el proyecto podría generar unos 3.700 millones al Estado, mucho más de lo invertido, eso sí a largo plazo. Los plazos. En este apartado es donde he visto más preguntas. ¿Van a empezar ya a construir? Lo triste es que no, aún quedan pequeños trámites para empezar a construir. Antes de construir, por ejemplo, se necesita urbanizar todo. Urbanizar es básicamente colocar dónde van a ir las carreteras, demoler aquellos edificios que no sean necesarios, instalar alcantarillado, instalar luz eléctrica, wifi, colocar las aceras, etc. Es por ello que este proceso es muy lento, porque se tiene que además diseñar, por ejemplo, el diseño que tendrán las aceras o elegir qué farolas instalar, su diseño, qué tipo de intensidad tendrá cada luz. Un montón de infraestructuras se van a tener que demoler. Por ejemplo, como comentamos, el distrito de negocios se encuentra sobre las cocheras de autobuses. Las Tablas será el primer barrio que recibirá nuevos edificios. Según DCN, las obras en este barrio podrían empezar este año para en 2021 empezar con las primeras viviendas. Los números que daré son inventados totalmente, nadie sabe ni plazos ni fechas, tomárselo como una aproximación. Las que más o menos recibirán los primeros inquilinos en 2023. El distrito de negocios podría llevar un poco más de tiempo. La estación Chamartín puso ya el concurso de las obras, de cuyo ganador deberíamos conocer a mediados o finales de año. Las obras de estas se deberían de comenzar nada más se traspasen los terrenos de Adif a DCN por 2021, aunque los plazos de pago parece que podría empezar en 2025. Luego el Gran Parque, que será la mega obra del proyecto, se coordinará con las obras de la nueva Chamartín para que no haya retrasos en la llegada de trenes, y para facilitar las obras. Esto nos lleva a 2026 o 2028, más o menos, época en la que el nuevo Chamartín y parte del parque estén finalizados. Se empezará a construir el centro de negocios. Todos son suposiciones, claro, más o menos por este año 2026, aunque la mega torre principal del proyecto podría empezar antes, pues el solar en el que se encontrará está libre de obstáculos. Como digo, el tiempo dirá. También la velocidad dependerá de la demanda de oficina y viviendas, y parece que a partir del 2021 la economía crecerá por encima del 2%, a diferencia de este año por el confinamiento. El barrio de Malmea San Roque será el último en ser construido. Nos iremos por incluso 2030, año en el que estimo que la nueva estación estará terminada. Seguramente también para 2030 gran parte del distrito de negocios esté terminado. Por último, se seguirán construyendo viviendas, y se estima que para 2045 esté terminado. 25 años de desarrollo puede parecer demasiado, pero hay que tener en cuenta que gran parte estará terminado esta década. Los plazos son muy alargados porque con toda seguridad habrá retrasos en las obras, problemas o cambio de planes. Si todo va lo suficientemente bien y los ecologistas no dan problemas, que ya haremos video de esto a futuro, España generará 250.000 empleos y aumentará significativamente el PIB de España. Como siempre, gracias por ver el vídeo, espero que os haya informado y nos vemos la próxima. Adiós.